Hola Isa. Bueno, hoy vamos a leer el capítulo número 3 de Peter Pan, que como venimos recordando, en el capítulo 1 se hace una presentación de la familia Darling, de cómo la señora Darling revisaba los sueños de los niños y los ordenaba, y en ese revisar, en ese ver, en ese ordenar un poco los sueños de sus tres niños, ve que aparece Peter Pan. A pesar de que solamente aparecía en sueños, una noche Peter entra por la ventana y lo logran ver, y dejando el living de hojas, todo sucio. Nana logra capturar su sombra, él se logra escapar, pero bueno, al principio no sabían qué hacer con la sombra de Peter Pan y decidieron dejarla porque en algún momento iba a venir a buscarla. Luego, el capítulo número 2 se llama La sombra, y el señor, la señora Darling y Nana recuerdan un día donde los niños aparentemente desaparecen. Todavía no queda muy claro por qué desaparecen, entonces vamos a ver si ahora en el capítulo 3, que se llama Vámonos, vámonos, podemos descubrir por qué. Pero bueno, aparentemente fue una desaparición repentina, y el capítulo 2 cierra con un complot o un plan que hacen las estrellas junto con Peter Pan. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a empezar el capítulo. Dice: durante un rato después de que el señor y la señora Darling se fueran de la casa, las lamparillas que estaban junto a las camas de los tres niños, siguieron ardiendo alegremente. Eran unas lamparillas encantadoras, y habría sido desear que pudiesen haberse mantenido despiertas para ver a Peter. Pero la lamparilla de Wendy parpadeó y soltó un bostezo tal que las otras dos también bostezaron. Y antes de cerrar la boca, las tres ya se habían apagado. Ahora había otra luz en la habitación, 1000 veces más brillante que las lamparillas. Y en el tiempo que hemos tardado en decirlo, ya ha estado en todos los cajones del cuarto de los niños, buscando la sombra de Peter. Ha revuelto el armario y ha sacado todos los bolsillos. En realidad no era una luz. Creaba esta luminosidad porque volaba de un lado para otro con gran velocidad. Pero cuando se detenía un segundo, se veía que era un hada, de apenas un palmo de altura, pero todavía en etapa de crecimiento. Era una muchacha llamada Campanilla, primorosamente vestida con una hoja, de corte bajo y cuadrado, a través de la cual se le podía ver muy bien su figura. Tenía una ligera tendencia a engordar. Un momento después de la entrada del hada, la ventana se abrió de golpe por el soplido de las estrellitas, y Peter se dejó caer dentro. Había llevado a Campanilla parte del camino, y todavía tenía la mano manchada de polvillo de hada. Campanilla, llamó en voz baja, tras asegurarse que los niños estaban dormidos. Campanilla, ¿dónde estás? En ese momento estaba en un jarro, disfrutando de lo lindo. No había estado en un jarro en su vida. Vamos, sal de ese jarro y dime, ¿sabes dónde han puesto mi sombra? Un tintineo maravilloso como de campanas doradas le contestó: ese es el lenguaje de las hadas. Los niños normales no los oyes nunca, pero si los pudieras oír, se darían cuenta de que lo has oído en otra ocasión. Campanilla dijo que la sombra estaba en la caja grande. Quería decir la cómoda. Y Peter se lanzó sobre los cajones, tirando lo que contenían al suelo con las dos manos, del mismo modo que los reyes lanzan monedas a la muchedumbre. Al poco ya había recuperado su sombra, y con el entusiasmo se olvidó de que había dejado a Campanilla encerrada en el cajón. Lo único que pensaba, aunque no creo que pensara jamás, era que su sombra y él, cuando se juntaran, se unirían como dos gotas de agua. Y cuando no fue así, se quedó horrorizado.
Intentó pegársela con jabón del cuarto de baño, pero eso también falló. Un escalofrío recorrió a Peter, que se sentó en el suelo y se echó a llorar. Sus sollozos despertaron a Wendy, que se sentó en la cama. No se alarmó al ver a un desconocido llorando en el suelo de su cuarto. Solo sintió un agradable interés. Niño, dijo con cortesía, ¿por qué lloras? Peter también podría ser enormemente cortés, porque había aprendido los buenos modales en las ceremonias de las hadas, y se levantó y se inclinó ante ella con una gran finura. Ella se sintió muy complacida y lo saludó con elegancia desde la cama. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Wendy Moira Angela Darling, replicó ella con cierta satisfacción. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Peter Pan. Ella ya estaba segura de que tenía que ser Peter, pero le parecía un nombre bastante corto. ¿Eso es todo? Sí, dijo él con aspereza. Por primera vez le parecía que era un nombre algo corto. ¿Cómo lo siento?, dijo Wendy Moira Angela. No es nada, musculló Peter. Ella le preguntó dónde vivía. Segunda a la derecha, dijo Peter, y luego recto hasta la mañana. ¡Qué dirección más rara! Peter se sintió desalentado. Por primera vez le parecía que sí, quizás en una dirección rara. No, no lo es. Quiero decir, dijo Wendy, recordando que era la anfitriona. ¿Eso es solo lo que pones en las cartas? Él deseó que no hubiera hablado de cartas. Yo no recibo cartas, dijo con desprecio. Pero tu madre recibiría cartas, ¿no? No tengo madre, dijo él. No solo no tenía madre, sino que no sentía el menor deseo de tener una. Le parecía que eran unas personas a las que se les había dado una importancia exagerada. Sin embargo, Wendy sintió inmediatamente que se hallaba en presencia de una tragedia. Oh, Peter, no me extraña que estuvieses llorando, dijo y se levantó a la cama y corrió hasta él. No estaba llorando por cosas de madres, dijo él bastante indignado. Estaba llorando porque no consigo que mi sombra se quede pegada. Además, no estaba llorando. ¿Se te ha despegado? Sí. Entonces Wendy vio la sombra en el suelo, toda arrugada, y se apenó muchísimo por Peter. ¡Qué horror!, dijo, pero no pudo evitar sonreír cuando vio que había estado tratando de pegársela con jabón. ¡Qué típico de un chico! Por fortuna, ella supo al instante lo que debía hacer. Hay que coserla, dijo con un ligero tono protector. ¿Qué es coser?, preguntó él. Eres un ignorante. No, no lo soy. Pero ella estaba encantada ante su ignorancia. Yo te la coseré, muchachito, dijo, aunque él era tan alto como ella. Y sacó su costurero y cosió la sombra de Peter al pie de Peter. Creo que te va a doler un poco, le advirtió. Oh, no lloraré, dijo Peter, que ya se creía que no había llorado en su vida. Ya apretó los dientes y no lloró. Y al poco rato su sombra se portaba como es debido, aunque seguía un poco arrugada. Quizás debería haberla planchado, dijo Wendy pensativa. Pero a Peter, chico al fin y al cabo, le daban igual las apariencias, y estaba dando saltos locos de alegría. Por desgracia, ya se había olvidado de que le debía su felicidad a Wendy. Creía que él mismo se había pegado a la sombra. Pero qué hábil soy, se jactaba con entusiasmo. Pero qué habilidad la mía. Es humillante tener que confesar que ese engreimiento de Peter era de una de sus características más fascinantes. Para decirlo con toda franqueza, nunca hubo un chico más descarado. Pero por el momento, Wendy estaba escandalizada. Peter, qué engreído, exclamó con tremendo sarcasmo. Y yo no he hecho nada, claro.
Has hecho un poco, dijo Peter descuidadamente y siguió bailando. ¿Un poco?, replicó ella con altivez. Si no sirvo para nada, al menos puedo retirarme. Y se metió de un salto en la cama con toda la dignidad y se tapó la cara con las mantas. Para inducirla a mirar, él fingió que se iba, y al fallar, esto se sentó en el extremo de la cama y le dio golpecitos con el pie. Wendy, dijo, no te retires. No puedo evitar jactarme cuando estoy contento conmigo mismo, Wendy. Pero ella seguía sin mirar, aunque estaba escuchando atentamente. Wendy, siguió él con una voz a la que ninguna mujer había podido todavía resistirse. Wendy, eres una chica que vale más que 20 chicos. Wendy era una mujer por los 4 costados, aunque no fueran costados muy grandes, y atisbó fuera de las mantas. ¿De verdad crees eso, Peter? Sí, de verdad. Pues me parece que es encantador de tu parte, afirmó ella, y me voy a volver a levantar. Y se sentó con él en el borde de la cama. También le dijo que le daría un beso si él quería, pero Peter no sabía a qué se refería, y alargó la mano expectante. ¿Pero no sabes lo que es un beso?, preguntó ella horrorizada. Lo sabré cuando me lo des, replicó él muy estirado, y para no herir sus sentimientos, ella le dio un dedal. ¿Y ahora?, dijo él, ¿te doy un beso yo? Y ella replicó con cierto remilgo, si lo deseas. Perdió bastante dignidad al inclinar la cara hacia él, pero él se limitó a ponerle la caperuza de una bellota en la mano, de modo que ella movió la cara hasta su posición anterior y dijo amablemente que se colgaría el beso en la cadena que llevaba al cuello. Fue una suerte que lo pusiera en esa cadena, ya que más adelante le salvaría la vida. Bueno, esto nos dicen datos para después, que al colocarse la bellota acá en la cadena, eso más adelante le salvaría la vida. Así que vamos a recordarlo. Cuando las personas de nuestro entorno son presentadas, es costumbre que se pregunten la edad. Y por ello, Wendy, a la que siempre le gustaba hacer las cosas correctamente, le preguntó a Peter cuántos años tenía. La verdad es que no era una pregunta que le sentara muy bien. Era como un examen en el que se pregunta sobre gramática. Pero lo que uno quiere es que le pregunten los reyes de Inglaterra. No sé, replicó incómodo, pero soy muy joven. En realidad no tenía idea, solo tenía sospechas. Pero dijo a la aventura, Wendy, me escapé del día en que nací. Wendy quedó muy sorprendida, pero interesada y le indicó con los modales elegantes de salón, tocando ligeramente el camisón, que podía sentarse más cerca de ella. Fue porque oí a mamá y a papá, explicó él en voz baja, hablar sobre lo que yo iba a hacer cuando fuera mayor. Se puso nerviosísimo. No quiero ser mayor jamás, dijo con vehemencia. Quiero ser siempre un niño y divertirme. Así que me escapé de los jardines de Kensington y viví mucho tiempo entre las hadas. Ella le echó una mirada de intensa admiración, y él pensó que era porque se había escapado, pero en realidad era porque conocía a las hadas. Wendy había llevado una vida tan recluida que conocer las hadas le parecía una maravilla. Hizo un torrente de preguntas sobre ella, con sorpresa y por parte de él, ya que le resultaban bastante molestas, porque lo estorbaban y cosas así, y de hecho a veces tenía que darle algún cachete. Sin embargo, en general les gustaba, y le contó los orígenes de las hadas. Mira, Wendy, cuando el primer bebé se rió por primera vez, su risa se rompió en 1000 pedazos. Y en esto aparecieron
Y ese fue el origen de las hadas. Era una conversación aburrida, pero ella, que no conocía mucho mundo, le gustaba. Y así, siguió él afablemente. Debería haber un hada por cada niño y niña. Ella, ¿debería? ¿Es que no hay? No. Mira, los niños de hoy en día saben tantas cosas que dejan pronto de creer en las hadas. Y cada vez que un niño dice, no creo en las hadas, algún hada cae muerta. La verdad es que le parecía que ya habían hablado lo suficiente sobre las hadas, y se dio cuenta de que Campanilla estaba muy silenciosa. No sé dónde se puede haber metido, dijo, levantándose y se puso a llamar a Campanilla. El corazón de Wendy se aceleró de la emoción. Peter, exclamó aferrándolo, no me digas que hay un hada en esta habitación. Estaba aquí hace un momento, dijo él algo impaciente. Tú no la oyes, ¿no? Los dos aguzaron el oído. Lo único que oigo, dijo Wendy, es como un tintineo de campanas. Pues esa es Campanilla, ese es el lenguaje de las hadas. Me parece que yo también la oigo. El sonido procedía de la cómoda, y Peter puso cara de diversión. Nadie tenía un aire tan divertido como Peter, y su risa era el más encantador de los gorgojeos. Conservaba aún su primera risa. Wendy, susurró, creo que la he dejado encerrada en un cajón. Dejó salir del cajón a la pobre Campanilla, y ésta revoloteó por el cuarto chillando furiosa. No deberías decir esas cosas, contestó Peter. Claro que lo siento mucho, pero ¿cómo iba a saber que estabas en el cajón? Wendy no lo estaba escuchando. ¡Oh, Peter!, exclamó. Ojalá se quedara quieta y me dejara verla. Casi nunca se quedan quietas, dijo él, pero en un instante, Wendy vio la romántica figura posada en el reloj de Cuco. ¡Oh, qué bonita!, exclamó, aunque la cara de Campanilla estaba distorsionada por la rabia. Campanilla, dijo Peter amablemente, esta dama dice que desearía que fuera su hada. Campanilla le contestó con insolencia. ¿Qué dice, Peter? No le quedó más remedio que traducir. No es muy cortés. Dice que eres una niña grande y fea, y que ella es mi hada. Trató de discutir con Campanilla. Tú sabes que no puedes ser mi hada, Campanilla, porque yo soy un caballero y tú eres una dama. A esto, Campanilla replicó de la siguiente manera. Cretino. Y desapareció en el cuarto de baño. Es un hada bastante vulgar, explicó Peter disculpándose. Se llama Campanilla porque arregla las cacerolas y las teteras. Ahora estaban juntos en el sillón y Wendy siguió importunándolo con preguntas. Si ahora ya no vives en los jardines de Kensington, todavía vivo allí a veces. ¿Pero dónde vives más ahora? Con los niños perdidos. ¿Quiénes son esos? Son los niños que caen de sus cochecitos cuando la niñera no está mirando. Si al cabo de 7 días nadie los reclama, se los envían al país de nunca jamás para sufragar gastos. Yo soy su capitán. ¡Qué divertido debe ser! Sí, dijo el astuto Peter. Pero nos sentimos bastante solos. Es que no tenemos una compañía femenina. ¿Es que no hay niñas? Oh, no, ya sabes que las niñas son demasiado listas para caerse de sus cochecitos. Esto halagó a Wendy enormemente. Creo, dijo, que tienes una forma encantadora de hablar de las niñas. John nos desprecia. Como respuesta, Peter se levantó y de una sola patada, tiró a John de la cama con mantas y todo. Esto le pareció a Wendy bastante atrevido para un primer encuentro, y le dijo con firmeza que en su casa él no era capitán. Sin embargo, John continuó durmiendo tan plácidamente en el suelo que dejó que se quedara ahí. Ya sé que querías ser amable, dijo ablandándose.
Así que me puedes dar un beso. Se había olvidado momentáneamente que él no sabía que eran los besos. Ya me parecía que querrías que te lo devolviera, dijo él con cierta amargura e hizo ademán de devolverle el dedal. Ay, vaya, dijo amablemente Wendy. No quiero decir un beso, me refiero a un dedal. ¿Qué es eso? Es como esto. Le dio un beso. ¡Qué curioso!, dijo Peter con curiosidad. ¿Te puedo dar un dedal yo ahora? Si lo deseas, dijo Wendy, esta vez sin inclinar la cabeza. Peter le dio un dedal y casi inmediatamente ella soltó un chillido. ¿Qué pasa, Wendy? Es como si alguien me hubiera tirado del cabello. Debe haber sido Campanilla. Nunca la he visto tan antipática. Y efectivamente, Campanilla estaba revoloteando por ahí otra vez, empleando un lenguaje ofensivo. Wendy, dice que te lo volverá a hacer cada vez que yo te dé un dedal. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Campanilla? Campanilla volvió a replicar. Cretino. Peter no entendía por qué. Pero Wendy sí, y se quedó un poquito desilusionada. Cuando él admitió que había venido a la ventana del cuarto de los niños, no para verla a ella, sino para escuchar sus cuentos. Es que yo no me sé ningún cuento. Ninguno de los niños perdidos sabe ningún cuento. Qué pena, dijo Wendy. ¿Sabes?, preguntó Peter, ¿por qué las golondrinas unidas a los aleros